¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a todos al Sarraínes Café, sede de los miércoles culturales. Hoy siendo 11 de marzo comenzamos de 8 a 9 de la mañana con nuestras clases de yoga impartida por la maestra Linda Islas con Hatha Yoga y Yoga Restaurativo. De 10 a 11 de la mañana tuvimos nuestro programa de radio Nada Complicado conducido por su servidor y Rafael Rodríguez. El día de hoy nos acompañó José Espinosa hablando sobre las etapas y las edades de la vida. De 12 a 2 de la tarde tenemos tenemos nuestra clase de pintura también conducida y dirigida por nuestro amigo Rafael Rodríguez. De 5 a 6 de la tarde tuvimos nuestro club de lectura impartido por nuestro amigo David Menéndez Gómez, aquí presente. Esta vez tuvimos una charla con Azucena Godínez, quien es escritora, dramaturga y actriz, directora teatral. Y conocimos sobre el bestiario amoroso, animalorio, erótico, sobre la transmutación humana del Amate Editorial. Un poquito largo el título y No, hay que pedirle que reporten el título. de 6 a 10 de la noche tenemos nuestra música en vivo con Alejandro Martínez y para finalizar el día de hoy nos acompaña Raúl Ramírez, pero David nos presentará. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Michelle. Gracias por acompañarnos, a las personas que están aquí, como las personas que están en redes. Recordarles que también, pues bueno, esta emisión también la vamos a compartir en Spotify, en el canal del Club de la Pelea Literaria, cosas que inventa uno y también ayuda. Así que bueno, platicamos un poquito acerca del antecedente de esta charla. Me resulta muy curioso cómo siempre la literatura, la cultura nos va uniendo. En la Feria del Libro pasada, 2025, estaba con Proyecto del Bibliorefri, con Laurita, ahí en pleno Pasillo Internacional Nacional, haciendo lo que nos dedicamos, lo que nos apasionamos, que es fomentar la cultura, el arte. Y justamente, pues en este evento que es tan importante y que siempre pondero, es una feria y es para eso, para divertirnos, para conocer. Llega Raúl, empezamos a platicar un poquito acerca del proyecto. Hay una empatía acerca del tema cultural, de lo que se hace. Inmediatamente con esta emoción empezamos a platicar. Raúl nos acompañó un buen ratito también, estuvimos platicando con Laura acerca de esto. Sacamos y para esto se hace la feria también Bibliorefri, pues para crear proyectos en conjunto y crear comunidades. Esta charla particularmente siempre buscamos que sea en sentido. Hoy le damos un giro, me parece bien interesante, con Raúl, en este caso con Mopitz también, y el título que propuso me gustó, ya que es El legado de la constancia. Y además, dicho tal cual, pues se va a hablar de temas como son las neurodivergencias, que hace justamente unos segundos platicaba con alguien de que tiene un familiar que es adulto que se acaba de diagnosticar y son temas que realmente ese es un lenguaje muy nuevo, una terminología a veces, incluso para quienes estamos en áreas educativas, un poquito te extraña saber qué decir que no y el que lo podamos, gracias, hacer mediante un libro, mediante la palabra, nos ayuda muchísimo, ya que es otra manera de llegar a las personas. En este caso, pues tenemos aquí en la mesa, y lo muestro, pues justamente para que nos ayude a la charla, problemas de un periquito, una edición colorable, bastante linda, la estaba revisando, pues al formar parte de un, como soy lector, soy público primero que nada, esto me encanta, cuando va a material tan bien hecho y sobre todo hecho con el corazón, me motiva muchísimo el compartir este tipo de materiales y pues nada, invitarles a que conozcan la charla, que conozcan Mopes y sobre todo Raúl, agradecerte por acompañarnos. Es todo un placer. Muchas gracias. Y me encantaría justamente que platicamos un poquito del antecedente, quién eres, qué te dedicas y cómo llegamos hasta abordar los problemas de un periquito. Mm, Nací aquí en Zapopan y me diagnosticaron con autismo a los 4 años. De pequeño me costaba mucho pronunciar algunas letras, no lograba conectar de todo ideas, me brincaba constantemente Ajá. y me tomó tiempo poder aprender a leer y a escribir muy bien, pero con el tiempo fui encontrando algunas habilidades que me ayudaron a conectarlas, como la fotografía, que me ayudó mucho. Me especialicé más a nivel básico en paisajes y con algunos ángulos de fotografía, planos como el plano general
o el plano americano, que es de la cintura para los hombros, cabeza. Cuando llegué a la universidad, empecé a entrar a hacer mis prácticas, nada más que las prácticas las comencé ya finalizando el semestre. En ese periodo llegué a producir una campaña radiofónica que se llama Prosarte, del texto al contexto, donde convertí mis experiencias en pequeñas anécdotas no mayores a 2 minutos. Tuvo 2 temporadas, casi aproximadamente un total de 22 audios. También llegué a producir un reportaje con un medio de Outland. Se llama Un elefante llamado Celso. Es una cobertura de 2016 a 2019, casi de 3 años. Solo que en su momento yo la abordé en un año aproximadamente, porque en los primeros 6 meses ya tenía gran avance, pero no tenía el cierre todavía hasta que, pasando el año, derribaron todo el inmueble antiguo, que era patrimonio cultural de Sayula. ¿El micrófono tú dale? Y cuando derribaron el edificio sin autorización previa, ahí llegaron las llamadas y ya meses después se abordó ya con los ediles, pero que no estaban en pleno funcionamiento. Me ayudó mucho como a tener más experiencia en cuanto a edición y producción de audio, no solo de video, de fotografía, pero llegó pandemia y me detuvo todos los planes. Sin embargo, en ese tiempo estaba buscando y encontré algo que me llamó la atención y me atreví a abordar por 18 meses el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Estuve dando clases a comunidades rurales, solo que me tocó en mi experiencia llegar hasta 3 comunidades de ahí mismo de Atoyac, y el programa que yo escogí fue secundaria comunitaria. Me ayudó mucho en cómo abordar estrategias para que los niños pudieran no solo aprender, sino también crecer desde la comprensión y el diálogo. Pero ante las circunstancias no siempre era tan viable. Sí era posible, pero no siempre era tan viable. Y aún con toda esa experiencia que me motivó a seguir desarrollando estrategias que no solo fueran en base a conocimientos, decidí tomar un rumbo diferente. Decidí regresar a donde había comenzado originalmente a los 18 años, que es al parque. Y cuando volví estuve tomando fotografías, y al tomar fotografías recordé a 2 de mis referentes de la universidad, que era Pierre Bourdieu, porque Bourdieu decía que todo concepto tiene una estructura y tiene sus reglas, y eso me ayudó mucho porque yo al principio estaba anotando desde mi propio lado el peso, la estatura, la especie del ave, y entonces yo iba registrando cada cierto tiempo cómo iba creciendo, en este caso el periquito australiano, lo cual aprendí que entre la 4ª y la 5ª semana ya va saliendo solo del nido. La mayor parte de los casos, los papás están ahí para alimentarlo. Incluso cuando llega a salir la cría del nido, los papás también lo siguen cuidando. Me pareció muy interesante y muy bonito, porque la mayor parte de los casos sí logran salir bien, aunque les toma tiempo emprender el vuelo, pero sí logran salir bien. Pero hay casos, o muy raros casos, donde les toma más tiempo. Pero ahí es donde entra precisamente Giddens, porque de todo el registro que llegué a hacer, ahora yo lo captaba en fotografía. Y la fotografía, ahí yo usaba más plano general, porque quería enfocarme en mi punto fijo, que era el periquito australiano en este caso, y también tener alrededor como el entorno en el que estaba creciendo, que es en este caso el pasto, las nubes, el cielo. Y de ahí yo fui registrando que las aves tenían constantemente que pelear por territorio. Son territoriales entre sí. Suelen pelear los machos más por la hembra, mientras que las hembras a veces llegan a pelear más por los nidos. Por los nidos. Son muy celosas entre sí, pero hay momentos en los que se dan la oportunidad de convivir los unos con los otros. Alguna vez pude captar una foto donde un periquito estaba así calando, que de una forma más simple de describirlo es como le está dando limpieza.
de un periquito, pero a una cacatúa ninfa, cuando yo comúnmente solía ver que era nada más entre periquitos o entre ninfas, pero en esa ocasión me tocó ver a un periquito, a una cacatúa ninfa, y eso me inspiró a crear un cuento, solo que en ese momento, para el cuento, tuve que comenzar la idea con área educativa. Originalmente quería hacer una galería de las fotos que había estado tomando desde los 18 años, pero con la logística constante, porque cambian todo, ya no fue posible la galería, pero me dieron oportunidad todavía para llegar a hacer talleres de verano. La persona que en su momento estaba a cargo, que se llama Fátima, a quien agradezco mucho por el recibimiento, me recibió, me mostró todo lo que sabía de la experiencia y de los registros con las aves, las dietas y cómo mantener limpio su hogar prácticamente, su santuario. Y de ahí yo fui registrando ideas y las iba comentando. Pero como la logística también llegaba a alcanzar en atención al público, no solo a la logística de los mantenimientos y los planes, entonces la idea poco a poco se estaba perdiendo y lo que yo hacía por separado, gran parte de mis ideas abarcaban más de una hora. Entonces, como no aterrizaba bien la idea porque gran parte era de una hora, ya estaba por perder el lugar otra vez. Y luego llegó como una guía mentora para todos, porque su estilo de foto no era tan común, y eso es lo que me inspiró de que aunque estudió veterinaria, su forma de capturar el ángulo y los planos me llamó mucho la atención, aun con el conocimiento amplio y avanzado que tenía sobre su carrera, que es en este caso veterinaria, a Mariana. Y de ahí fue como yo logré aterrizar ahora sí el taller con los niños de 2 a 15 años, pero en lugar de hacerlo como un rally, hacer que los niños me hicieran dibujos o pudieran tomar fotografías con su celular para organizar una historia. Después de que los niños me presentaban su historia, yo les mostraba la mía, pero con las fotos que yo había capturado previamente de los registros que yo hice sobre los procesos no lineales, pero que muchas veces no se invisibilizan. Porque para muchos de nosotros puede ser irrelevante, pero en este caso, yo como cuidador, no solo biólogos y veterinarios, me parecía muy interesante de abordar, porque en todo el proceso también llegué a aprender que las aves, al igual que nosotros, no llegamos a resistir ruidos mayores a 500 decibeles porque nos podemos quedar sordos. También las aves, al igual que nosotros, no pueden estar expuestas tanto tiempo al flash, porque también llegan a perder la vista más rápido que nosotros cuando están más tiempo expuestas al flash. Y lo más importante, muchas veces pensamos que las aves son como los perros y gatos que tenemos en casa, pero en realidad no. Las aves son ovíparos. Ellos tienen como un lenguaje diferente. Mientras que los perros y gatos, que sí son mamíferos, no hay tanto problema con el contacto con las aves. Si hay como alguna barrera lingüística porque las aves lo llegan a sentir como amenaza o invasión de su espacio. Y la única forma como de convivir es como observando constantemente su comportamiento, porque de ahí determinamos qué es lo que necesitan realmente de nosotros. De ahí yo pude aprender del periquito australiano que para identificarlo tiene que ser por la cera del pico. Si es azul, es macho. Sin embargo, se diferencia en etapas. Si es azul cielo, está en etapa juvenil. Si es azul marino, ya es adulto. Mientras que en el caso de las hembras, si es blanco, es hembra. Pero si se llega a tornar café, ya puede concebir crías. Generalmente las aves, cuando llegan a poner de 4 a 8 huevos la primera vez, no llegan a ser fértiles. Me recomendaron en esos casos que se puede conseguir no solo hueso de jibia, que es calcio, porque ya les ayuda a que después de los primeros 4 a 8, los próximos que lleguen a poner sean más fértiles, que también lleguen a tener variedad en sus dietas.
No puede ser simplemente alimentos procesados ni dulces porque les hace mucho daño. También el azúcar les hace daño. Me enseñaron que en el caso de las aves, sí tiene que ser alpiste, tiene que ser semilla de pingüica o de cártamo, pero no en exceso, porque se le tiene que complementar con verduras. Es bien interesante cómo sus cosas adelante para que hidrates. Sí. La naturaleza como tal siempre nos va enseñando y nos va mostrando. Y algo importantísimo en estas fechas, dejamos de ser observadores, ¿no? Muchas veces cuando hay procesos bien interesantes, aquí lo estamos hablando en el caso pues, de los animalitos, de las aves, que es muy común y me llama la atención esto del lenguaje que refieres. Nuevamente, híjoles, me van a atar, pero es mucho tan como de abuelitas, de mamás de antes, tener las faulas, hoy ya lo he visto menos, pero es muy, muy lindo como tal el poder incluso verla a las aves en libertad y poder aprender. A ti te sirvió para eso, ¿no es bien curioso? Y también me encantaría de este comentario platicar un poquito, que es el tema tal vez la neurodivergencia, acerca de los procesos, el siempre parte del gran espectro autista que hay, es que mucha gente creemos que es como, bueno, es esta característica y ya, y realmente es muy amplio y es muy individual. Esto me encantaría desde esta experiencia que nos pudieras un poquito, es un tema que de verdad hoy se busca hablar, pero realmente muchas veces se habla desde un desconocimiento, desde tu experiencia, justamente para llevar y hacer este material maravilloso que lo estoy recomendando. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te ayudó? ¿Y cómo te sientes tú en tu día a día con el espectro autista? Mm, Siempre es algo nuevo que aprender todos los días. Mm, Busco como el ángulo, intentando no repetir lo mismo todos los días, sino también tratar de cambiarlo un poco, pero sin desapegarme de la convivencia que se hace ahí en el trabajo. Al principio éramos 3 o 4 personas y en un lugar como el parque constantemente van cambiando, pero mi investigación nunca se quedó nada más con las 10 fotos que había tomado yo. Fui integrando varias más, un aproximado de 35 más o menos, 35 fotos de, de mis raíces. No solo los veo como compañeros, porque aun con lo pequeño que aportaron cada uno, pude ver cómo una persona que en su momento estaba aspirando a la carrera de veterinaria, tuvo que hacer examen de admisión hasta 2 veces para poder entrar, pero aprendimos de entre todos constantemente, de Fátima, que tiene la maestría, de Mariana, que tiene la licenciatura en veterinaria. También aprendí de Giovanni, que es biólogo, que se busca especializar en reptiles, pero que en su momento le tocó estar con nosotros en aves. Ahí cada uno fue aportando experiencias con imágenes que también llegaron a aportar para la investigación. De ese total de 43 fotos que llegué a reunir, al final nada más tomé 9 para crear el primer libro, pero tomando como base una investigación previa donde ahí registré todo lo que había platicado hace un momento sobre la dieta y los comportamientos básicos de los periquitos, como la cacatúa ninfa y el loria arcoiris, para de ahí ahora sí irme a la narrativa documental que solo el estilo de Fernando Sampietro nos podría enseñar alguna vez. Y ahí fue como yo, como cuidador, le di voz a cada uno a través de cada una de las imágenes que me llegaron a aportar, pero no solo como datos técnicos de fotografía, sino como la narrativa a través de su propia voz. Lo llegué a lanzar en noviembre más o menos. El libro se llama Los loros de Australia, fragmentos de un vuelo colectivo, que está disponible de acceso libre. Y justo ahí es donde me llevó a estructurar un poquito más lo que ya tenía para los primeros ejemplares que tengo aquí. De hecho, antes de tener listo el producto final, primero comencé con este, porque me tomé el reto
en abril del 2025 de hacer los dibujos por 30 días. En 30 días llegué a hacer 37 a mano, aún haciendo diferentes fondos de color y diferentes dibujos por separado para luego unir las piezas en digital. Mientras que los otros 5 llegué a hacer con retoque o filtro digital para las fotografías que yo ya tenía. Fue un reto muy pesado, pero se me hizo muy interesante. Y justo después de hacer el dibujo es donde volvía yo a comenzar a narrar. Y cuando yo ya tenía, después de 5 borradores, el semifinal, es donde me dije, vaya, aquí veo un poco de mí mismo, porque de nuevo tenía como dificultad para pronunciar las letras o conectar ideas, pero, pero al irlo puliendo un poco a poco, ahí pude ver por qué, y ahí ya es donde introduje un poco de mi historia personal, pero para hacerlo únicamente semi-biográfico, no tan biográfico en sí, sino semi-biográfico, porque intentaba llegar tanto a jóvenes como a niños, pero sabía que a los niños más pequeños no les iba a llamar tanto la atención los dibujos que tengo del juvenil. Entonces, en lugar de enfocarme nada más aquí, donde están mayores de 12 años o de 8, decidí crear meses después esta edición juvenil, que es más digerible, que es más dinámica para los pequeños y padres de familia. A partir de educación inicial también se puede llegar a probar para que los niños puedan pintar una parte o incluso toda la misma página del mismo color. Lo mismo se puede hacer aquí también, nada más que aquí la diferencia es que es un poco más detallado. Para tener trazos imperfectos, aquí ya está un poco más detallado. Y en este es muy básico, muy, muy dinámico, de hecho. Aquí no, aquí se da la libertad total. Aquí también, nada más que está un poco más con la estructura que solo podría ver en Pierre Bourdieu. ¿Qué opinas? Es interesante y justamente lo voy a tomar como ejemplo. Lo hacíamos en la charla previa aquí en la Precopa. La libertad que nos permite el trazo, el dibujo, y final de cuentas, la educación se tiene que basar en una parte lúdica, un niño tal cual. Y hace rato también Azucena Godínez de teatro nos lo indicaba. Los niños cuando los pones a dibujar, a qué va a dibujar, es la manera más sencilla de aprender. Creo que la manera de nosotros podemos recordar cualquier tema que nos guste, a quienes nos gusta la historia y nos empezó a gustar la historia por relatos tal cual, quien le gusta pintar como en fotografía, porque viene esta parte que se puede hacer así y un niño tal cual le entregas ese material, primero le va a llama la atención, el poder jugar, y lo veo incluso yo, que me toca trabajar con niños, pues incluso me parece que puede tener muchísimos matices y enfoques. Vamos, jugar con los niños de hacer los soniditos, de hacer las representaciones. Aunque hay una estructura, me parece que este material, que este libro, te permite mucho eso, ¿no? Jugar y poder improvisar. Sí, Es lo que me está llamando la atención. Y sobre todo que lo haces desde una experiencia educativa que tiene que ser así. Vuelvo a insistir con el tema de los detalles. Es que hoy, al escucharte también, tengo compañeros biólogos, me llama mucho la atención que de verdad, yo creo que son de las carreras que son más especialistas, son muy detallistas. Yo los escucho a veces, no les entiendo nada. Saludos. Sí, porque te hablan como tal característica de tal y te quedas. Me llama mucho la atención, no sé si lo has hecho tú, cuando van a avistar aves, a checar y todo. Yo al principio nos plantearon la actividad, se me hizo como de, no es algo que yo haría, pero ver esa pasión, ese entendimiento, entiendes el por qué. Hay un tema de concentración que yo creo que vivimos todos. Estamos aquí, ahorita estamos en el video, nos están escuchando, seguramente alguien está en el teléfono, yo mañana que esté editando, estaré revisando esto y estaré haciendo miles de cosas. El poder concentrarnos es bien importante, ¿no? Es decir, voy a hacer una sola cosa, es complicado y mucha gente ya no lo puede hacer. Tú, por ejemplo, al plantarte, y esto me encanta la separación que haces, creo que
esta parte va para un nivel y esta parte va para los niños. Eh, en tu experiencia, ¿con quién te gusta trabajar más? ¿Con los niños? ¿Cómo lo trabajas el material? Las distintas formas de trabajarlo con un adolescente que con un niño, ¿cómo lo haces? Con los niños generalmente tiene que ser como a base de retos, pero antes se tiene que explicar de qué trata el reto y por qué es importante llevarlo a cabo, porque si simplemente quiero ponerles como instrucciones de secundaria, se aburren muy rápido. Y aunque eso podría ser con los adolescentes de instrucciones, hoy en día ya no es suficiente. Se tiene que ser más dinámicos, más constante, porque si simplemente los pongo a leer y a subrayar ideas, me van a decir, ¿para qué? Eso puedo hacerlo en cualquier momento. Entonces yo lo que hago es como dinámicas, Ujú. y aprendí que la única forma de que de verdad puedan avanzar son dinámicas, pero también que haya un- una estrategia hacia una meta más grande, porque si nada más es como para crear narrativas o incluso para crear productos integradores como lo hacía en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, no les interesa tanto. Les llama la atención, sí, pero generalmente no les interesa tanto porque no se está pegando a lo que ellos necesitan realmente. Eso fue lo que me ayudó a crecer, no solo a aprender, pero también es algo que sí me ayudó mucho a entender el por qué sí es importante mm, buscar otras formas de que puedan crecer, no solo aprender, porque si me voy al programa, literalmente los niños como los jóvenes se aburren muy rápido y más porque hoy en día tienen a la mano los Claro, celulares. sí. Pensando también el día a día, llegas, por ejemplo, con alguna institución o cualquiera, incluso en el área laboral, hay gente o maestros que ya tienen una forma de trabajar de años, ¿no? Que tienen lo que tienes tú de vida trabajando. ¿Cómo romper esos paradigmas en eso a los maestros? Oye, se puede trabajar de otra manera. ¿Cómo educar a los educadores? Yo creo que aquí sí se requiere un diálogo constante porque no es simplemente llegar con una propuesta e imponerla, no, es abrirnos al diálogo, intercambiar experiencias e ideas para tomar ideas principales de cada uno, no nada más basarnos de un lado o del otro, sino tomar ambas ideas para consolidar una mejor que ahora sí nos ayude a avanzar a todos. Y es que también me imagino, por ejemplo, pensando en lo muy práctico, y esto también para puntualizarlo, si a mí me interesa el libro, quizás tengo una escuela, tengo un espacio, vienen cursos de verano, me interesa, ¿cómo te contacto? ¿Cómo consigo estos materiales? Los materiales que de momento son de distribución limitada. Ujú. Sin embargo, el material que conseguí para la impresión de los mismos es papel o palina gruesa, porque yo investigué otros materiales, pero al ser más industriales eran más costosos. Si me hubiera ido con los materiales más costosos, las ventas se hubieran tenido que disparar exponencialmente, haciendo que ya no fuera tan accesible. Pero en el caso del papel o palina fue el más económico que pude encontrar para que en caso de distribuirlo de forma limitada pero gradual, Ujú. pudiera ser un poco más accesible. En el caso del juvenil, lo tengo a 150, Ah, bien. son 23 páginas, mientras que en el caso del juvenil está a 250 la pieza. En estos momentos tengo únicamente aquí en el Café Los Arrayanes 9 piezas de cada uno. Ya tuve conversaciones con diferentes puntos estratégicos para Zapopan, Tonalá y La Herradura, para que si la gente desea adquirir el libro, puedan conseguirlo con los distribuidores autorizados, que son en este caso la Fundación Ornitológica Axoria, a quien agradezco mucho a Víctor Busteros Ángeles por su disposición, a Tere Figueroa también, del Centro Cultural Los Ariles, a mi tía Jessica, de Queraluna, y con ellos son los que me pueden ayudar a que en caso de adquirir su pieza, con ellos se dirijan directamente para que el pago sea en efectivo y el plazo es de una semana para recibir
el efectivo y que cada uno me pueda hacer el depósito para yo después de ese plazo, ahora sí hacer el pago correspondiente en la imprenta y tener preparada las unidades correspondientes. El 19 a más tardar se estaría entregando las piezas que vayan reservando en Zapopan y Tonalá, y hasta el 23 de marzo yo me presentaría personalmente hasta el Santuario Oxori para repartir las piezas personalmente. Es importante que no solamente el hecho de vender, hay que decirlo, a veces las industrias así, es te vendo esto y ya, suerte. Fíjate, tú les puedes asesorar, no es un acompañamiento, no pensando que suelta que es un libro, un material que se puede trabajar en escuela, en talleres, sino que yo lo puedo trabajar en mi casa con mis hijos, con mis sobrinos, ¿no? De hecho, es como una propuesta también de acercar las artes a las comunidades, porque generalmente este tipo de propuestas suele llegar únicamente a ciudades, pero con esta propuesta intento llegar a comunidades pequeñas también, no solo a las más grandes. Es que sí, hay temas bien interesantes en cuanto a educación, insisto, hay muchos paradigmas. La educación va comenzando desde casa y el tener un libro en este caso, sobre todo, lo estaba repasando, ahora me llamó la atención aquel, ese no lo había visto. Lo digo como lector, está súper lindo el poder trabajar a un niño, lo que dices, vamos, lo pones a dibujar, pero sobre todo la apropiación, cuando lo que tienen los libros es esto, que uno los va haciendo propios. A final de cuentas, Raúl lo escribe, pero el libro ya no le pertenece. En cuanto ya lo tengo yo, doy la interpretación. Para uno es muy lindo que lo pueda ver, que lo pueda estar dibujando. Eh, Desde tus primeras propuestas o ¿cómo surge la idea de hacer tal cual un libro? Gracias. Precisamente tuve que registrar muchísimas imágenes para llegar a la idea final, solo que al principio comencé con 10 imágenes. Luego seguí Ajá. investigando y acumulé un total de 43 de las más de 100 que había tenido. Y de cada imagen ahí fui usando las más importantes para construir la historia. Pero cuando ya tenía listo el primer borrador, decidí que si quería llegar a los niños y a los jóvenes no podría ser simplemente de fotografía, tenía que hacer ahora todo desde cero y hacer dibujo. Usé colores, usé hojas blancas, también llegué a diseñar algunas plantillas que eventualmente voy a presentar en los canales oficiales del proyecto. Y entre todos esos materiales, ahí fue como pude dibujar yo también, para después yo usar edición digital. A mí me gusta y me es más cómodo manejar programas como Snapseed, Google Fotos, Canva, que es más accesible, mientras la mayoría se especializa en Photoshop. Cualquier herramienta es válida, solo que para mí en mi caso me gustó más usar Google Fotos, Snapseed y Canva para ahí juntar los dibujos que yo tenía por separado para unirlos todos en uno solo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Para el caso del juvenil me tomó unos 30 días. Wow. Y de aquí fue como después pude adaptarlo, pero ya a 21 días, en el caso del infantil. Máximo 21 días porque a veces yo llegaba una semana con algunos bosquejos iniciales y ahí es práctica constante, no puedo irme directamente a la primera, tengo que estar desarrollando constantemente porque me gusta experimentar, me gusta practicar en mi tiempo libre y lo más bonito no es imponer, es sino abrir una propuesta no solo de llevar el arte y la literatura, sino abrir espacios de forma sincrónica, no importa la procedencia o el origen, sino con lo que pueden aportar cada uno, aunque sea muy pequeño. Eso es lo que más me gusta de llevar a cabo el proyecto, al diseñar libros para todas las personas. Esta es la primera etapa, de hecho, porque aquí me estoy enfocando en niños y jóvenes, pero planeo más adelante sacar al menos 3 versiones, porque una ya es radiofónica, ahí ya es más directa para videntes. Tengo en mente una versión más visual, pero también interactiva, es decir, que no solo puedan ver los colores, sino que en las páginas finales ubiquen a los personajes de la historia y los ayuden a reubicar a sus nidos correspondientes. Este es un pequeño adelanto que tengo en mente para el visual,
que no nada más sea simplemente lectura como la versión lectora ahí sí es puro texto, nada de visual. Y después de estos tres, buscaría la forma de una versión braille. Eso es importante, hablando de temas de inclusión, lenguaje, todo eso. Eso sí es inclusión de verdad. Y sobre todo para todas las edades, todos los grupos, estos discursos que a veces tenemos, pues entender primero que aprendemos de distintas maneras. Y eso es bien importante. A quienes, por ejemplo, estas, chavorruco, estas generaciones nuevas, sí es todo el tema de lo visual, lo digital, pero a final de cuentas me da la atención lo radiofónico y lo hago desde la oralidad. La mayoría de nosotros, los primeros escritos, cuentos que aprendimos y que conocimos, fue porque alguien nos los narró. De lengua oral, lengua materna, de Exactamente. hecho. Hoy es bien importante, pues quizás por tiempos, malamente, porque siempre hay tiempo para la familia y para los seres queridos. Papá, mamá no puede leernos, pero nos puede poner el audiolibro, el audiocuento es bien importante. La verdad solamente se va transformando. El tema de braille también, bien importante. Son poblaciones, tanto se habla de las pirámides poblacionales, por ahí va el tema, ¿eh? Muchos de nosotros en un momento pues, vamos a tener algún tipo de estos padecimientos, situaciones, y es bien importante que se valoren. No lo había escuchado, te soy sincero, y recuerdo ahorita que el tema de la FIL, esta edición no vi ironías, un tema que habla justamente del tema de Braille. Anteriormente sí, creo que falta mucho, me encantaría y te haría la propuesta cuando se tenga en braille, acercarnos constantemente a las bibliotecas públicas. Creo que por ahí hay una población creciente que requiere material nuevo aparte. Se tienen los clásicos, se tienen cosas, pero cosas de verdad tan bonitas. Eh, Veo los dibujos de verdad y se dan ganas de colorear. Eso es muy chido, la verdad. Incluso los podemos pasar para que los vayan viendo, así como, Sí, claro. sí, igual como en el tianguis, por vernos cobra como. Están muy padres. Mira, ¿qué te dejaste, Raúl, como experiencia a nivel personal, fuera educativo, el crear este proyecto? Digo, te veo, nos conocemos. Me encanta la pasión que tienes y por eso fue la invitación. ¿Qué te deja el hacer esto a ti? Con toda la experiencia que he ido recabando, me ha ayudado muchísimo porque alguna vez intenté llevar a cabo esta idea, pero quería llevarlo a comunidades que ya tenían todo ya agendado. No me había arriesgado a crear yo mi propia agenda para moldear mis propias ideas como también las propias historias, solo que con la diferencia de que esta vez mmm, no busco imponer, jamás buscaría imponer, yo buscaría acercar el arte, acercar lo radiofónico también a las comunidades de forma sincrónica para que estas comunidades puedan proponer ideas, no importa incluso si al momento de colorear toda la página llegan a hacer dibujos que yo no tenía contemplado originalmente. Eso es lo que más me interesa realmente, crear comunidades. Y por ello decidí abrir los canales oficiales que son gran parte Facebook, Instagram, Threads, pero también abrí otros espacios como TikTok y YouTube. Sin embargo, he estado viendo que Instagram y TikTok son los que más se usan, aunque de momento me voy más con Facebook, Instagram y Threads, porque así después yo puedo crear contenidos más personalizados para Twitter y TikTok y YouTube y a ella acercarlo más, poco a poco. No se nota. Eres muy decidido, eso me encanta, ¿verdad? El tema lo manejas como pocas personas y sobre todo con el tema, no te preocupes, Fátima, el, el que pueda llegar, gracias, a las personas que tengan y sobre todo como ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que tenemos ciertas limitaciones? Por ahí dice el poeta Miguel Hernández, tanto sufrir para morirse uno, a veces sentimos que el mundo se nos viene encima, cuando una idea nos puede ayudar no solo a nosotros, sino a muchísimas personas, ¿no? A ti esta idea noto que te ayuda muchísimo, le pones todas las ganas, revisen sus páginas, está súper bien estructurado, eso me encanta, se nota el trabajo y ojo, se nota que no es como voy a aprovechar cierto momento, cierta situación, sino que es algo
Esto lo tienes a futuro, ¿no? Estás totalmente, así lo siento. Lo voy trazando gradualmente, porque ahorita estoy enfocándome más como en fortalecer las comunidades que ya existen Ajá. para que a partir de las que ya están, ahora sí abrirla a más espacios. Sí fue como poco a poco pude llegar con ustedes a los Cafés Los Arrayanes, al Centro Cultural Los Ariles y muy pronto a más espacios. También llegué a presentar el proyecto por primera vez, además de la Fundación Ornitológica Axori el 17 de diciembre del 2025, también al programa de aves urbanas, quienes me han apoyado mucho en la parte también de la difusión, no solo del proyecto, sino también de todo lo que he estado subiendo a redes, que se puede dirigir a niños y a jóvenes, porque incluso abordé un poquito de esto en el proyecto Amalgama, porque en el proyecto Amalgama busco introducir un poco de la estructura básica de las especies de aves para que al introducirlas los niños puedan tener la libertad creativa de presentar o a un ave o una narrativa de su interés en cualquier formato, en cualquier presentación, pero el programa lo llevo a cabo desde hace 2 meses. Me fue muy bien con los niños, a mis maestros del Instituto de Rehabilitación y Aprendizaje, donde yo fui alumno también, les gustó mucho y me agradezco mucho el apoyo de mis maestros como de la directora por el recibimiento, por lo que en estos momentos, aunque sea cada mes, se está continuando con el grupo de 12 a 15 años para llevar a cabo la idea. Estamos trabajando de forma sincrónica en una propuesta de los alumnos para a más tardar presentarlo en el Día Mundial del Oro. Va a llegar un domingo 31 de mayo. Ya en ese mes estaré revelando más detalles del libro que estoy haciendo con los niños y de más detalles sobre el primer audiolibro del proyecto editorial también. Radiofónico, evidentemente. Incluso invito, por ejemplo, a las personas como propuestas. De pronto tenemos la asociación de vecinos de Colomos, pues siempre hay niños, ya los están enfadando, que inviten eh, a Raúl, sobre todo conozcan el proyecto y una tardecita quizás al mes de pronto se adquieren material, se ponen en contacto como ya se comentó a través de redes y poder ir trabajando, de verdad. Aparte, insisto, desde experiencia de rol que es bien importante, desde el punto que lo estás haciendo, para que en cualquier comunidad se vaya trabajando. Primero, cubrimos oralidad, fomento a la lectura y el poder dibujar es algo tan libre. Hace ratito con el nuestro Rafa lo platicamos. Creo que es un gran acierto que lo hagas en este tema para que los chicos lo puedan usar y sobre todo a veces que le pongan personajes, ¿no? Eso es muy divertido. Sí, no Les das esa necesariamente libertad. les doy la opción de colorear Sí, lo que ya está, sino que también pueden proponer sus propias ideas también. justamente para que y el tema de la de educación no se desvirtúa. Por ejemplo, también, eh, no otro tema, esto lo hiciste tú, es totalmente artesanal, Gran parte prácticamente. artesanal, sí. Muy poco digital, es más artesanal. ¿Cómo fue, por ejemplo, desde tiene un nombre, coserlo así, gracias, es, es muy bonito, vamos, el libro como objeto, vale la pena también el señalarlo. eh, Me parece que igual se mantiene así, va a llamar muchísimo la atención y sobre todo el, que la gente se anime a adquirirlo, a platicar. Pero entonces, por ejemplo, entonces tal cual está primero que se conozca, pero también hacer la invitación a instituciones, ¿no? A gente que esté viendo, que se pueda poner en contacto pues para apoyar de distintas maneras. Absolutamente. Aquí igual en Arrayanes, siempre tenemos el contacto y sobre todo vienen cursos de verano, viene Semana Santa, armen talleres, ¿no? Estaría padrísimo que de pronto se armara un taller que nos puedas acompañar, dar la asesoría, Excelente. porque si y además invitas algo que es bien importante, el poder darnos el tiempo. Hoy vivimos de un momento a otro, acaba un tema, vivimos muy rápido, muy de forma instantánea. Eh, A ti, por ejemplo, en la naturaleza, me imagino, ¿cómo es este proceso de estar observando? Mm, no hay. Yo lo puedo hacer a través de
del oficio como cuidador de aves, Ajá. aunque generalmente yo recomiendo más aprovechar con los materiales que tienen a la mano. No importa si no tienen teléfono, siempre hay oportunidad de poder practicar con los colores, un lápiz, sacapuntas, borrador, hojas, para capturar desde la observación a lo que tenemos enfrente. Así empecé yo en su momento también, nada más que al final no me animé mucho, no por flojera, sino porque estaba también en mi proceso de formación hacia encontrar mi propia grandeza, que me llevó a radio, que me llevó a dar clases a comunidades rurales, que me llevó a hacer fotografía también, haciendo galerías en el Centro Universitario del Sur, quien agradezco también a mis maestros Javier Cepeda y Rosa Eugenia, y a mis compañeros de radio también, a Carlos Rolón, a Charal, a Alonso, a Isabel y a Sara Ignacio también. Con lo que aportaron cada uno también me ayudó a encontrar mi vocación, precisamente. Muy bonito, la verdad. Te me encanta mucho que el tema está sobre la mesa. Eh, no eres editor, no eres fotógrafo. Has ido aprendiendo a invitar que la gente también, si tiene un sueño, una idea, se anime, ¿no? Me encantaría que nos dieras un consejo a las personas que están escuchando y que de pronto tienen alguna idea, pero dicen, es que yo no sé del tema. ¿Por ahí qué aconsejarías a las personas que tienen una idea de un sueño, un proyecto, cómo animarse, como tú lo estás haciendo? Mm, Yo en su momento para iniciar el proyecto tenía que tomar en cuenta qué es lo que había estado haciendo desde la preparatoria hasta la universidad, ver los materiales que tenía a la mano y cómo, aunque las grandes casas no siempre pudieran abrirle las puertas a uno por agenda o por cualquier otro motivo, aún así a mí no me detuvo totalmente, porque en mi caso solo fue registrar lo que pocas veces ponemos atención o lo que comúnmente parece no tan importante abordar, porque a mí en su momento abordar esos puntos simplemente con un teléfono o con un lápiz o con una hoja para registrar, no importa que me saliera trazos imperfectos, sino en cómo estaba abordando el tiempo para poco a poco que estas piezas que parecen aisladas y que para muchas personas pueden no llamarles la atención, aún así no hay que dejarse detener por la adversidad, sino es una práctica constante, pero no tiene que ser desde el tiempo que uno impone, tiene que ser desde el tiempo que uno necesite realmente. Es un consejo muy sencillo que puede que de su momento no ayude mucho, pero es lo que en su momento me ayudó, aunque me tomó mucho tiempo, pero es lo que me ayudó, porque al igual que el protagonista de mi cuento, que por cierto el nombre se debe a mi abuelo, el capitán Heriberto Luna Romero, mm, cada uno encontró su forma de aprender, aunque los procesos no fueran lineales, y es desde la observación con los materiales que tenemos a la mano, lo que nos puede ayudar a encontrar lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, aun si nos toma tiempo, pero sí es muy importante practicar, pero no del tiempo que se nos quiere imponer, sino desde lo que nosotros sentimos y necesitamos realmente. No hay un tiempo o una fecha específica, sino que lo sea desde el ritmo de cada uno. No importa que sea sincrónico, sino que se sientan cómodos para que al momento de hacerlo nadie se sienta bajo presión. Las personas cercanas como tu familia, tus amigos, cuando ven este material, ¿qué te han comentado? Mm, Les gusta mucho la idea de que todo lo que fui registrando en fotografía lo pudiera iniciar desde cero, porque algunos me decían, no, es que se ve feo que estén en jaulas o que se noten las paredes o los materiales de trabajo. Y otros me decían, como punto fijo o guía está muy bien, pero como producto final yo creo que se podría adaptar un poco más para que fuera más digerible para los niños. Y a mí me decían, yo creo que la mejor forma es desde el arte, porque si uno quiere ir directamente
de lo que uno aprende como biólogo veterinario toma más tiempo porque ahí los procedimientos de registro ahí sí son más técnicos y toma más años. A mí me recomendaron que me fuera más por de las artes, pero sin despegar la base, todo lo que se había registrado previamente sobre las especies, que son en este caso el periquito australiano. Y bueno, es una parte muy interesante de lo que me llevó también a hacerlo y cómo en su momento cuando lo fui mostrando les pareció interesante. Solo hubo observaciones porque como había mencionado previamente, desde niño me costaba, bueno, de niño me costaba más trabajo conectar las ideas, todavía de grande también, pero al abrir la idea de llevarlo a comunidades para que de forma sincrónica puedan aprender, no solo puedan colorear, sino también puedan innovar ideas que no estén en las páginas, para de que ahí haya un diálogo más cercano. Pensar también en el tema de la naturaleza, ¿no? Digo, vivimos en este lugar como junglas urbanas, pero el poder escaparnos, a veces hay lugares tan cercanos, parques, la verdad es que instituciones de gobierno están trabajando muchísimo, cada vez se pondera más el espacio público, el, a veces quizás yo no tengo ni idea, pero eh, irme quizás a un parque, cualquier lugar, con esos teléfonos, o sea, prácticamente cualquiera, eh, es importantísima la naturaleza, ¿no? Tenerle ese respeto. ¿Cuánto significa para ti la naturaleza que es parte del libro? Me es muy importante porque últimamente casi se está abarcando todos los espacios que uno podría usar para recreatividad, para registrar aves. Hoy en día ya casi se está reduciendo esos espacios para atraer más industria o más inversión a la producción, pero se está invirtiendo muy poco en que estas producciones sean autosustentables, pero yo creo que sí es muy importante buscar la forma de conservar estos espacios y yo desde el proyecto busco, al conectar ideas constantemente, llevarlas a cabo, pero no de forma muy técnica, sino de forma mm, como estratégica, autosustentable. ¿Tomará tiempo? Sí, pero busco siempre de algún modo un punto intermedio, un punto que no sea ni muy estricto ni muy técnico, un punto intermedio que permita un diálogo también. Eso es lo que estoy buscando, pero sí es muy importante que entre todos podamos conservar estos espacios, porque si no somos nosotros los que conservan estos espacios, a corto plazo se van perdiendo. A veces no creemos que de verdad que nos estamos acabando el medio ambiente, ¿no? Cuando de pronto dices, ¿por qué raro qué raro que ahorita, 1, 2, 3, esté lloviendo, está haciendo tanto calor? ¿Por qué nuestras calles se inundan? Estás cambiando todo, a final de cuentas. Sí queremos comunidad, cosas muy chidas, pero solo platicarlo mucho para la mayoría de nosotros como el sueño de ya cuando yo ya me retire, me jubile, voy a tener una casita de campo todo bonito. Ahorita sin hacer eso puedes tener, si preservas el espacio, un jardín, algo muy lindo, ¿no? Invitar, ahorita en el intertexto, es decir, lo que me dice el libro fuera de, noto mucho que también me invitas justamente a cuidar el espacio más pequeñito, a respetar las aves, a cualquier forma de vida. Eso es lo importante y darle esa vista a cualquier actividad tan pequeñita. A veces creemos que una abejita volando no significa nada cuando es parte de un todo increíble. Eso me encanta que estés invitando y cómo lo estás haciendo por el proceso que nos comentas. No cualquiera tiene la paciencia, ¿no? Aquí requiere mucha paciencia y pues también es parte de la plática es ser paciente y ser observador. Y es de estos procesos que para llegar incluso a estos productos finales de los registros fue como también di pie a los loros de Australia que pueden acceder gratuitamente, porque ahí estoy mostrando no a mis compañeros, sino a las raíces que me inspiraron a llevar a cabo este proyecto, solo que les abrí una sección especial tanto en Instagram como en Facebook, que se llama Lentes, que pueden consultarlo en a su tiempo y a su ritmo. Es importante prácticamente para cerrar,
Las redes sociales, donde te ubican, donde contactan. Me pueden contactar desde Instagram porque ahí tengo WhatsApp y ahí tengo Facebook y ahí tengo Threads. Es Mopix-MX, solo que el O la reemplazo con un 0 y la I latina la reemplazo con un 1. Ah, ok. Igual, si no en la publicación, en lo que estoy viendo en redes, también lo vamos a compartir. Vale la pena este tipo de esfuerzos que se hacen, porque va a ser un tema de educación y también desde un proyecto que cuando tuviste la primera idea, ¿te imaginaste todo lo que estás consiguiendo? Al principio sí tenía las ideas de lo que quería llegar a ser, pero como estaba todavía creciendo como estudiante, no lograba conectar muy bien las ideas todavía, pero sin embargo, al navegar los mares creativos de radio, de la pedagogía también y del periodismo, ahí pude conectar las ideas además de la fotografía, a lo que me llevaron eventualmente a crear el libro de los problemas de un periquito, los loros de Australia. Y después de estos pude crear otro texto, ahora sí directamente biográfico, que ahí sí ya es más lector porque no tengo mucho visual, pero sí lo hice un poco más interactivo al meter códigos QR que enlacen al proyecto Origen de mi mamá Jess, que se llama Autismo y Más México. Ella me ayudó a abrir la página, ahí subí, no sé, no solamente se subió mi experiencia como, como padre e hijo, o madre e hijo en este caso, sino que también compartimos materiales que pudieran ayudar a padres de familia que también tenían alguna persona, sea familiar o conocido o vecino, que esté dentro de la neurodiversidad o del autismo en este caso. Bueno, también abordar esos temas que no son temas a veces como, decimos, híjoles, me diagnosticaron con autismo, no es un fin del mundo, vamos, es otra forma de pensar y sentir. Precisamente, de hecho, es gracias a esto que me inspiró a crear diferentes formatos que puedan ser colorables, no solo visuales o lectores, sino que también pueden llegar a radio y pueden llegar a formato braille. Ahí voy empezando poco a poco. Lo empecé un 19 de agosto del 2025, el proyecto editorial, pero el proyecto de Autismo y Más México, aunque tuvo sus pausas, porque también son parte de los procesos no lineales, ese ya está desde 2010. Wow, entonces, qué bueno. El año pasado cumplió 15 años, de hecho, y justo con el proyecto editorial me tomé el tiempo para también conmemorar el proyecto Origen, para ahora trasladarlo a más personas y a más comunidades también de forma asincrónica. Diferenciarse bien, igual como en la escuela, echar comentarios, preguntas, yo me siento siempre como maestro de, a ver, vamos a preguntar nosotros entonces, ¿qué dice la página? No, con esto, bueno, agradecerle a Miércoles Culturales, a los redes como siempre. Perdón, gracias, qué bueno. Bueno, están preguntando Gracias. que quieren el libro en Baja California. Ay. Y les quiero decir que sí tenemos envíos a toda la República para personas que quieran. Podemos hacer la logística de enviarlo. Sí, Adelante. es muy interesante. Y sí es posible que se pueda buscar el modo de que pueda llegar directamente a Baja California, en estos casos. Únicamente si solicito una sesión. Puede ser asincrónica por mensajes o de la forma más cómoda, pero sí es importante un diálogo para poder encontrar la forma de que su distribución, aunque sea limitada, pueda tener un poco más de alcance. Sí me parece muy interesante, sí estoy dispuesto a abordarlo antes de que eventualmente lo traslade más digital, porque planeo también hacerlo más accesible. Pero sí, estoy dispuesto a llevarlo a Baja California también. También de Chicago. Te vas a aventar un buen tour. Entonces, hay muchas personas que tienen parientes neurodivergentes y te felicitan y piensan que ojalá algún día los lleguen a estar como tú de libre
Este, su mamá es un libro de la historia de un periquito, pero también sobre la neurodiversidad y empatía. Que ya conoce al periquito, así que nada. Y yo quiero decir que aparte de todo, también tiene su toque de comedia. No es un libro aburrido, es un libro divertido, te ríes mucho y tiene muy buenas ideas. De hecho, aquí en esta versión juvenil es la idea principal que me va a llevar a más adelante presentar la versión radiofónica. Por eso hay una página que aparece como interrupción de una televisora análoga. Eso, Rob, de verdad agradecerte también a título personal, desde aquella charlita en la FIL que tuvimos, platicamos, fue muy interesante. Quería mucho que llegara esa fecha. Felicitarte, de verdad, estás haciendo un gran esfuerzo. Afortunadamente me toca trabajar con neurodivergentes y me toca ver el esfuerzo que haces, de verdad, felicidades. Sé que eso pronto en un par de meses, digo que ya cae cita para Baja California, para Chicago, así que se prepara el mundo. Gracias de verdad y felicidades. Muchas gracias a la comunidad Origen de Autismo y Más México. Ahora el proyecto de la editorial va a llegar a más comunidades únicamente con su apoyo, también con el apoyo de mi familia y del programa de aves urbanas, la Fundación Ornitológica Axoria, así como del Centro Cultural Los Ariles y del Café Los Claro, Arayanes, lo que con podamos apoyo de hacer, David Meneses sí. también. Pues nada, entonces nosotros con esto terminamos. Agradecemos este miércoles cultural 11 de marzo, aquí en Los Arrayes Café. Nada complicado, muchas gracias.